La siguiente es una producción del Departamento de Educación Virtual, Medios Educativos y Audiovisuales de la Universidad del Atlántico. Bienvenidos a este podcast, el espacio donde exploramos las ideas que dieron forma a la economía moderna. Hoy hablaremos de David Ricardo, uno de los pilares del pensamiento económico del siglo XIX y de su influyente teoría del valor, pero también de las relaciones sociales que esta teoría revela. Prepárate para entender por qué Ricardo es clave para comprender la distribución de la riqueza y los conflictos entre clases. David Ricardo fue un economista británico nacido en 1772, conocido por su obra Principios de Economía Política y Tributación, publicada en 1817. A diferencia de Adam Smith, quien hablaba de la mano invisible del mercado, Ricardo se enfocó en la distribución de la riqueza entre clases sociales y en cómo el trabajo determina el valor de los bienes. Ricardo sostenía que el valor de una mercancía depende del trabajo que se necesita para producirla. Es decir, mientras más horas de trabajo requiera algo, más valor tendrá. Pero hay una salvedad. No hablamos de productos únicos como obras de arte, sino de bienes producidos en masa. Esta idea sirvió para analizar cómo se distribuye el ingreso entre quienes producen. Los trabajadores, que aportan el trabajo y reciben un salario, los capitalistas que invierten dinero y obtienen beneficios, y los terratenientes que simplemente poseen la tierra y reciben una renta. Para David Ricardo, el valor de cambio de los bienes está directamente relacionado con la cantidad de trabajo requerido para producirlos, sin considerar tanto la utilidad o la escasez. Según Ricardo, si dos productos toman la misma cantidad de tiempo y esfuerzo para fabricarse, ambos deberían tener el mismo valor, independientemente de su precio en el mercado o de su demanda. Por ejemplo, si producir una silla y una mesa requieren 5 horas de trabajo cada una, ambas tendrían un valor equivalente bajo esta teoría. Esta visión fue fundamental para entender cómo se generan las ganancias y cómo se distribuyen entre las clases sociales en el capitalismo. Aquí entra en juego algo muy importante: las relaciones sociales de producción. Ricardo entendía que estas tres clases no tienen los mismos intereses. Por ejemplo, cuando sube la renta que reciben los terratenientes, bajan los beneficios para los capitalistas. Y si bajan los beneficios, hay menos inversión, menos crecimiento y los trabajadores no ganan más. Por eso, se dice que Ricardo anticipó el conflicto entre clases, no desde una perspectiva revolucionaria, pero sí desde una mirada estructural. Este análisis sirvió de base para Karl Marx, quien tomó estas ideas y las radicalizó. ¿Por qué importa hoy? ¿Por qué seguimos hablando de Ricardo? Porque entender cómo se determina el valor y quién se queda con la riqueza producida sigue siendo un tema actual. La automatización, el capital tecnológico, la desigualdad de ingresos, todo eso tiene raíces en las preguntas que Ricardo ya se hacía hace más de 200 años. Seguimos hablando de Ricardo en la actualidad porque sus ideas siguen siendo fundamentales para comprender cómo funciona el capitalismo, especialmente en lo que respecta a la distribución del ingreso, la formación del valor y el comercio internacional. Su teoría del valor trabajo, aunque debatida, sentó las bases para el pensamiento marxista y la crítica económica posterior. Su análisis sobre la renta diferencial y la ley de los rendimientos decrecientes sigue siendo útil para analizar los mercados de recursos naturales. Además, Ricardo introdujo herramientas analíticas como el modelo de ventaja comparativa, que aún hoy sustenta muchas políticas de libre comercio. Como lo señala Blau en el 96, la lógica rigurosa de Ricardo y su enfoque en la distribución de la riqueza son parte de su legado duradero. Por tanto, hablar de Ricardo es hablar de los fundamentos del pensamiento económico moderno y de una economía política que intenta entender quién produce, quién gana y quién pierde en el sistema económico. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado con mirada crítica. Esperamos que este episodio te haya permitido reflexionar sobre la relevancia actual de las ideas de David Ricardo. Te invitamos a seguir explorando los materiales de estudio disponibles en la plataforma, donde podrás profundizar en este y otros conceptos clave de la economía política.
Nos escuchamos en el próximo episodio.